La exposición Obrir Portes, fallas experimentales a la Ciudad de Valencia, es una exposición sobre las fallas I+E y consta de 3 capítulos. El primer capítulo es un capítulo introductorio en donde se muestra la obra de artistas que en su momento empezaron a innovar la estética fallera. El segundo capítulo se expone las propuestas de los artistas que están innovando y trabajan en unas fallas que están dentro de la Federación de Fallas Innovadoras y Experimentales, y después hay otro capítulo de investigación en donde se exponen tesis doctorales, trabajos fin de grado y fin de máster que están relacionados con la actividad fallera. La exposición de la sala Josep Renau se complementa con la exposición que está en la sala de rectorado. La intención que hemos tenido en este caso ha sido hacer un compendio de todos los trabajos realizados en la falla del Politécnico en estos últimos 7 años. Las premisas en las que nos basamos para realizar las fallas innovadoras en la Universidad Politécnica, sobre todo innovar en la cuestión estética, en la cuestión conceptual. Estamos interesados en la cuestión de los materiales, hacer las fallas con unos materiales más sostenibles y, por supuesto, reivindicar el concepto del humor y la ironía en las fallas, al margen de que también hacemos hincapié en nuevas inquietudes artísticas, es decir, incorporar la performance en las fallas, incorporar el arte sonoro, incorporar también la interacción, la accesibilidad del público a las fallas. Ese ha sido un poco el resumen de las 11 fallas que hemos realizado en la Universidad Politécnica. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al Decanato de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos la posibilidad de que mostremos al público en esta exposición el trabajo que hemos realizado durante estos años. Muchas veces desconocemos lo que están haciendo los compañeros y esto es una buena oportunidad para que el Departamento de Escultura, que es el que ha llevado, digamos, la voz cantante en el encargo que se nos ha hecho durante todo este tiempo, pueda mostrar unas opciones que hasta ahora eran desconocidas para el resto de departamentos de nuestra facultad.